Hola, ¿qué tal? Buen día, estimados amigos de Cadefi. Un gusto, servidor y amigo Alfredo Zaragoza, acompañarles esta mañanita de martes, ya 17 de diciembre, 9 de la mañana, a punto de iniciar con una sesión más de capacitación. Un gusto para mí poder estar en este foro compartiendo con todos ustedes, por supuesto. Y bueno, qué mejor ya prácticamente en lo que son las fiestas decembrinas, ya 17 de diciembre, ya ni podemos hablar de preposadas, ¿no? Ahora sí ya son posadas. Muchos convivios seguramente a nivel empresa, en sus centros de labor, de trabajo. Y bueno, no me resta, aunque seguramente en estos días nos seguiremos viendo por aquí con todos ustedes, más que desearles lo mejor de lo mejor para este mes. Felices fiestas a todos, por si alguien que está el día de hoy, pues ya no nos vemos más adelantito. Y pues vamos a empezar, ¿no? La labor administrativa, la labor contable, la labor fiscal no termina. Justamente una de las características de nuestras actividades es que se cargan hacia el fin de año, ¿no? Con este tema del cierre, cierre a nivel de facturación, cierre de nóminas, cierre contable, cierre fiscal. Entonces seguramente pues todos tienen ahí una gran misión por delante, que les sea leve para todos ustedes y pues todavía con mayor ánimo de felicitarles porque imagínense con toda la carga de trabajo que puedan tener en este momento y además darse el tiempo para poder capacitarse. Así que vamos a iniciar. Gracias nuevamente a la gente que nos acompaña esta mañana. En este momento tenemos poco más de 30 personas conectadas. Gracias. Seguramente conforme vayamos avanzando se van a ir incorporando más colegas, más participantes, más miembros de esta familia de Cadefi, más personas que ocupan o que tienen estas membresías. Así que vamos a empezar, miren, el tema de hoy, nóminas, tratamiento en materia de seguridad social. ¿Qué es una nómina? Pues habitualmente es un documento en el cual va a estar asentada la información de todos los trabajadores y en ese mismo sentido, pues los montos a pagar o los montos pagados de salarios. Eso en sí, pues de manera un tanto informal o coloquial, es a lo que refiere el tema de la nómina. ¿Sí? Vamos a empatarlo aquí con el pago de los salarios, entendiendo que en este tema de las nóminas, cada que nosotros pagamos un salario a un trabajador, entendiendo que nosotros somos ya sea el patrón o algún representante del patrón, pues va a implicar diversos efectos, ¿no? De entrada tenemos por ahí lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Tenemos de igual manera la ley del impuesto sobre la renta. No olvidemos que el pago de salarios termina siendo un ingreso para el trabajador y recordemos que la ley del impuesto sobre la renta grava la obtención de ingresos. Lo que vamos a voltear a ver el día de hoy y que tiene que ver directamente con este tema es en el ámbito de la seguridad social. Un tema extenso. Nosotros pues vamos a ver lo básico, las nociones en materia de seguridad social, aplicable al tema de nóminas, al pago de salarios, pero además habrá que decir que tenemos una situación, pues vamos a decirlo de alguna manera, por un lado cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de derechos para el trabajador. Sin embargo, en el ámbito de la seguridad social, a la par de estar hablando de un derecho al que tiene acceso o tienen acceso los trabajadores, de igual manera estaríamos hablando de una obligación. De hecho, si volteamos a ver el Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, señala que las aportaciones de seguridad social pues finalmente son una de las tantas clasificaciones que tenemos de contribuciones. O sea, las cuotas, las aportaciones de seguridad social
independientemente que sean un derecho para el trabajador, van a tener esta característica de ser una obligación fiscal, ser un tipo de contribución donde vamos a tener de entrada una complementación de dos sujetos pasivos. Por un lado, el trabajador y por el otro, el patrón. Porque de hecho ambos van a tener que aportar para cubrir estas cuotas de seguridad social. Va a tener que haber la parte que corresponde que aporte el patrón y la parte que va a tener que cubrir o pagar el trabajador. Lo que habitualmente segmentamos o separamos como cuota obrera y cuota o aportación patronal. Entonces, todo este aspecto relacionado con el tema del pago de salarios, con el tema de nómina, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Así que vamos a empezar. Gracias, bienvenidos. Esperemos que el tema que revisemos el día de hoy les sea funcional y sobre todo de provecho para todos ustedes. Tenemos al inicio del material algunos indicadores e información 2024. Recordemos que ya tenemos parte de la información de 2025, ¿no? Lo que es el salario mínimo, aunque todavía no hay una publicación oficial, únicamente ha sido lo que ha difundido Gobierno Federal, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y bueno, se vislumbra un aumento del 12%, ¿no? Nosotros vamos a manejar cifras todavía de este año. Vamos a trabajar con el salario mínimo general aplicable a 2024 y con la unidad de medida y actualización vigente. Que esa de hecho, pues sí, no tenemos, tal vez podríamos estimarla, ¿no? Por ahí a razón de unos 113 pesos, más o menos el promedio de los incrementos que ha tenido la UMA de 2016 a la fecha. Pero más allá de esa estimación, pues además de que el salario mínimo no lo tenemos ya como oficial, a reserva de que lo hayan publicado hoy, ¿no? Y que no haya volteado a ver, hasta donde me quedé, el año pasado, los nuevos salarios mínimos generales se publicaron en el diario oficial precisamente el 12 de diciembre. Ahorita, si bien ya los difundieron, ya los conocieron, ya llevan cierta línea gubernamental, al menos hasta el día de ayer no teníamos una publicación oficial. ¿Sí? Pero bueno, miren, no interesa, no hay lío, vamos a trabajar con indicadores de 2024. Para el caso de la UMA, si quisiéramos un dato aproximado, podríamos estimar algo así como 112.99, 113, 113.01. La realidad es que ese dato en concreto lo vamos a tener hasta por ahí del 10 de enero en adelante. Así que pues vamos a trabajar con lo que tenemos. Revisando aspectos generales en materia de seguridad social, decíamos que tiene una característica ambivalente. Por una parte, juegan como un derecho para el trabajador, pero por la otra tienen el carácter de contribución, es decir, tienen un carácter fiscal. En este caso, el sujeto activo de esta relación jurídico-tributaria va a terminar siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo descentralizado, ocupado y facultado, en este caso para operar las cuotas y las aportaciones de seguridad social, otorgar prestaciones en dinero y en especie. Por supuesto, aquí incluye el tema de atención médica, el tema también, por supuesto, de lo que son medicamentos, en fin. Entonces, miren, la finalidad de la seguridad social es, por una parte, garantizar al trabajador ese derecho de acceso a la salud, ese derecho respecto de prestaciones en especie, como pues el tema de la asistencia médica, los medicamentos, pero además será importante, y ojo con esto, la protección de los medios de subsistencia. En este caso específicamente estamos hablando del tema de los salarios. Al igual que la Ley Federal del Trabajo, una misiva, un objetivo que tiene la Seguridad Social es proteger los medios de subsistencia. Y el ejemplo claro lo vamos a tener a razón del salario mínimo. Más adelante vamos a ver y vamos a confirmar que
para aquellos casos donde un patrón tiene registrado al trabajador con el salario mínimo general y únicamente integrado de sus prestaciones, le va a corresponder al patrón cubrir íntegramente la cuota del trabajador. A eso refiere cuando decimos que, entre otras finalidades u objetivos, busca proteger los medios de subsistencia. ¿Sí? Y bueno, un objetivo un poquito más ambicioso, más a mediano, incluso a largo plazo, sería tener acceso a una pensión digna y que en sí misma esté garantizada por el propio Estado. Esa es la idea de la seguridad social. Aquí podríamos agregar otro plus, nada más que ya no sería como tal una facultad, una permisión para con el instituto, al menos con el IMSS, el tema de las aportaciones de vivienda, ¿no? Donde aquí también hablaríamos de un tipo de seguridad social, pero que el encargado de operar y administrar estas cuotas, estas aportaciones, es el Infonavit. Dentro de la ley del Seguro Social, vamos a ver que esta comprende dos tipos de régimen: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Decíamos que las prestaciones de seguridad social constan de dos tipos o dos clasificaciones. Tenemos las prestaciones en dinero y tenemos las prestaciones en especie. Prestaciones en dinero, pues rápidamente podemos ubicar el tema de los subsidios por incapacidad, ¿no? Recordemos que si un trabajador, ya sea por alguna enfermedad profesional, por algún riesgo de trabajo, o incluso este tema de la maternidad, específicamente y en el caso de trabajadoras, pues lo que va a ocurrir es que el instituto me va a otorgar un subsidio por incapacidad. ¿Sí? Eso más al ratito lo vamos a comentar, lo vamos a explorar de igual manera. Y las prestaciones en especie son aquellas que tienen que ver propiamente con atención médica, acceso a medicamentos, en fin. Otra prestación en dinero, aunque proyectada a futuro, pues es el acceso a una pensión al final del día. Decíamos que tenemos dos regímenes dentro de la ley del Seguro Social. Un régimen es obligatorio y otro es voluntario. Sin embargo, luego de pronto pudiera haber por ahí alguna duda, alguna inquietud, alguna confusión, porque el mismo régimen obligatorio permite un tipo de incorporación voluntaria y un tipo de continuación voluntaria. ¿Cómo podría incorporarme voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social? Pues a través de estos programas piloto, ¿no? Para patrones de empleados cuando son personas físicas, para autoempleados, trabajadores independientes. Esa sería una modalidad para voluntariamente poderme incorporar como si yo fuera trabajador, aunque realmente no lo sea. Otra modalidad, que es la continuación voluntaria, tiene que ver específicamente cuando yo me separo de mi empleo. Al momento de separarme del trabajo, en este caso, hay la opción de continuar voluntariamente cotizando. Seguramente alguna vez han escuchado de la modalidad 40, ¿sí? Y bueno, en la modalidad 40, para entenderlo muy simple, muy sencillo, no es otra cosa que adquirir semanas de cotización. Una modalidad además muy, pues vamos a decirlo, muy sui generis, ¿no? Porque yo adquiero semanas de cotización y sin embargo no tengo acceso a prestaciones. La idea de acumular semanas de cotización únicamente es para efecto de la antigüedad que se me pueda generar y en ese mismo sentido contabilizar más semanas cotizadas, por ejemplo, en pos de obtener las necesarias para poder obtener una pensión. ¿Sí?
Pero también tenemos el régimen voluntario. Ojo, uno es el régimen obligatorio en modalidad de incorporación o de continuación voluntaria y otro es el régimen voluntario. No es lo mismo. Básicamente el régimen voluntario es un seguro de salud para la familia. Que de igual manera este tipo de seguro pues yo lo podría contratar con una aseguradora, ¿no? Un seguro de gastos médicos menores, un seguro de gastos médicos mayores y además con el plus de poder hacerlo deducible en una declaración anual. Pero bueno, habrá quien le guste el servicio de Dinamarca, ¿no? Entonces, pues se puede obtener este seguro de salud para la familia. Al igual que cualquier prima de seguro, pues se tendría que cubrir una cuota anual para tener acceso primordialmente a lo que son prestaciones en especie. ¿Sí? El artículo 9 de la Ley del Seguro Social me señala que al igual que otro tipo de contribuciones, las disposiciones fiscales de la Ley del Seguro Social son de aplicación estricta. ¿Sí? En este caso, aquello que establece carga al particular, excepciones a las mismas, las que fijan infracciones o sanciones, van a tener este tema de aplicación estricta. ¿Sí? Recordemos que todo aquello que tiene que ver con cargas al particular se identifica con sujeto, objeto, base y tasa. Del mismo modo, el artículo 9 de la Ley del Seguro Social me dice que a falta de norma expresa en la Ley del Seguro Social, se va a aplicar de forma supletoria las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, del Código, cuando hablamos del Código, refiere al Código Fiscal de la Federación, o del derecho común. Ahora bien, dentro de este régimen obligatorio se comprenden o se contemplan los siguientes seguros. Tenemos un seguro de riesgos de trabajo, un seguro de enfermedades y maternidad, uno de invalidez y vida, uno de retiro y uno de guardería. A la vez dentro de estos ramos de aseguramiento vamos a tener subramos de aseguramiento. Por ejemplo, en enfermedades y maternidad, a la hora que lleguemos al tema o al apartado de financiación de cuotas, pues vamos a ver que pues hay infinidad de subramos. Lo mismo ocurre con el ramo de retiro. Tenemos un ramo de retiro, pero en contraparte hay un subramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora, la idea de estos ramos o estos subramos dentro del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social es tener diversos tipos de coberturas. Obviamente, y es la parte que a lo mejor todavía no hacemos ahí como que clinch, el régimen obligatorio precisamente es aquel régimen en el que deben estar situados los trabajadores, porque serán sujetos de este régimen precisamente aquellos trabajadores que como tal, pues entienden, terminan prestando un servicio de manera personal y de manera subordinada. ¿Sí? Lo que al tenor de la Ley Federal de Trabajo entendemos como relación laboral. Relaciones de trabajo que bien pueden ser individuales o pueden ser de carácter colectivo. ¿Sí? ¿Qué cubre el seguro de riesgos de trabajo? Accidentes o enfermedades como consecuencia del trabajo, como consecuencia de la labor realizada. Eso es lo que prevé, eso es la cobertura que contempla el seguro de riesgos de trabajo. Tenemos también el seguro de enfermedades y maternidad. Esto se relaciona en todo caso con el proceso de maternidad de las mujeres y con el tema de enfermedades que no tengan carácter de profesional. Es decir, cualquier tipo de enfermedad que no derive de la actividad laboral
Tenemos el ramo de invalidez y vida, que en este caso va a cubrir una situación de invalidez por enfermedad no profesional. Y luego vamos a trascender al seguro de retiro. Decíamos que ahí hay un subramo, cesantía en edad avanzada y vejez, y lo que busca cubrir es el desempleo en ese inter que va de los 60 a los 64 años, y ya como tal al tema de retiro, ¿no? Una vez o posterior a los 65 años cumplidos. Finalmente, el último ramo que contempla este régimen obligatorio es el de guarderías y prestaciones sociales, y precisamente tiene que ver con este tema, ¿no? La guardería durante la jornada laboral y prestaciones para elevar la calidad de vida. Como parte de la relación laboral de un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo, pues vamos a tener que asegurar a los trabajadores, porque ellos tienen el derecho a las prestaciones de seguridad social. Tal y como lo contempla el artículo 12, son sujetos obligatorios de este régimen. Lo mismo va a ocurrir con socios de sociedades cooperativas, con personas que determine el Poder Ejecutivo a través de algún decreto, y los trabajadores domésticos. Que esto inicialmente pues era, digamos, pues vamos a llamarle una prueba piloto, y al final del día pues ya están contemplados también como sujetos de aseguramiento. Hay las modalidades para poderme incorporar voluntariamente al régimen obligatorio. Acuérdense que hay un régimen voluntario, pero también tenemos una modalidad para voluntariamente incorporarme al régimen obligatorio. Decíamos que esto es aplicable a autoempleados, a profesionistas, patrones, personas físicas, aunque también son objeto de poderse incorporar voluntariamente los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, trabajadores de la administración pública de la Federación. Y tenemos diversas modalidades. La modalidad 44 para trabajadores independientes, la 35 para patronos persona física con trabajadores a su servicio. Aquí duplicamos la lámina, ¿no? Es lo que voy viendo. Pero vamos a enfocarnos directamente al tema de la relación laboral. Y en el ámbito de la seguridad social vamos a hablar acerca de las obligaciones que tiene que cumplir el patrón para con el trabajador. Nótese que el patrón tiene que elaborar nóminas o listas de raya. Estos documentos oficiales, al menos oficiales por parte de la empresa, donde van a quedar asentadas toda la información del pago de los salarios, los trabajadores, sus generales, número de días trabajados, etc. Pero de igual manera, y por eso los pusimos de un color distinto, será obligación del patrón determinar y enterar las cuotas obrero-patronales. O sea, quien debe calcular estas cuotas es el patrón. Por lo que hace a la aportación patronal, pues el patrón calcula y entera. Por lo que hace a la cuota obrera, a la cuota del trabajador, el patrón calcula, le retiene al trabajador y entera. Aunado a ello, también el artículo 15 de la Ley del Seguro Social señala que debo cumplir las demás disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Ya que vimos este preámbulo, este bloque de aspectos generales, vámonos a la figura del salario base de cotización. Recuerden que el límite inferior o el valor mínimo con el que un trabajador puede cotizar
va a ser el salario mínimo general integrado de sus prestaciones. Habitualmente una manera simple de poder llegar a ese dato es integrando a través de la obtención de un factor de integración, que ahorita de a poquito vamos a llegar para allá. Aquí lo único que pretendemos mostrarles a ustedes es como tal el salario base de cotización mínimo con el que un trabajador pudiera estar cotizando en 2024. ¿Sí? 261.20 y algo, ¿no? Finalmente ahí habrá quien le da .22, .23, .20, pero en sí mismo para 2024 un salario mínimo general integrado con las prestaciones mínimas de ley, considerando una antigüedad de 0, o sea, partiendo desde el año 1, el salario mínimo integrado con el que podría cotizar, el base de cotización, serían 261. El Instituto Mexicano del Seguro Social no puede aceptar el pago de cuotas con un salario menor al mínimo ya integrado de sus prestaciones. Vamos a decirlo de alguna manera, ese es el límite inferior. Pero de igual manera vamos a tener un límite superior. Y este límite superior, o sea, lo máximo con lo que un trabajador, por muy ejecutivo, VIP que sea, lo máximo con lo que un trabajador puede cotizar en la ley del Seguro Social es con el equivalente a 25 veces el valor de la unidad de medida y actualización. En este caso, multiplicamos 25 por 108.57, que es el valor vigente de la UMA, y en este momento un trabajador en el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, pues únicamente podrá cotizar máximo con 2.714 pesos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que soy un trabajador al cual le corresponde un salario diario de 3,000 pesos. ¡Wow!, ¿no? Y este salario me lo van a integrar con mis prestaciones, que igual son las mínimas, pero ya con las mínimas invento, no sé, mi salario base de cotización arroja un valor de 3,300 pesos. Bueno, más allá de que se haya integrado correctamente el salario, y aunque a mí me arroje un salario integrado de 3,300 y fracción, en este caso mi patrón, a la hora de darme de alta ante el IMSS o a la hora de modificar mi salario, lo máximo que podré incluir es un valor de salario base de 2,714.25. El salario base de cotización del que nos habla el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, ¿para qué nos va a servir? Grábense muy bien esto, porque luego ahí cada quien inventa una de cosas, cada quien tiene un sistema de creencias que, híjole. El salario base contemplado en la Ley del Seguro Social, porque ojo, no es ley del IMSS, es ley del Seguro Social, me va a servir, me va a funcionar única y exclusivamente para calcular cuotas obrero patronales. El salario base de cotización no me sirve para otra cosa. Aquellos que tengan esa extraña creencia de que de pronto su patrón, oye, proyéctame por favor una indemnización laboral.